Método Pinch. Este trabajo fue realizado por Andrés David Agüero Mailán, Alfredo Yamora, Alejandro Espina Cano de la Facultad de Ingeniería Mecánica para diseños térmicos. Introducción. Se puede decir que el método Pinch es un conjunto de métodos termodinámicos que garantizan un nivel de energía mínimo en el diseño de intercambiadores de calor. También proporciona metodologías para el ahorro de energía en algunos procesos en sitios totales. El método Pinch es un método que se centra en el aprovechamiento de los flujos de calor de un proceso que normalmente son desperdiciados. Esto se logra intercambiando calor entre las líneas calientes y frías de un proceso mediante cambiadores de calor con el objetivo de tener el mínimo consumo energético, el mínimo de servicios y un intercambio de calor usando el mínimo de costo de capital. Nos permite tener un mejor aprovechamiento de la energía del proceso y mejor uso de servicios de calentamiento y enfriamiento que reflejan un ahorro económico del proceso productivo. En esta imagen podemos ver como por la línea roja se busca enfriar un fluido caliente y por la línea azul se busca calentar un fluido frío. Estos componentes se trata de buscar como un delta de temperatura, que es lo que se conoce como pinch, y este delta de temperatura es la diferencia mínima que debe existir entre las corrientes de los dos intercambiadores. Se utiliza una temperatura mínima de 10 grados centígrados para tener un mejor aprovechamiento. Metodología de la tecnología Pinch. Definición del problema, determinación del punto pitch, diseño de la red de intercambiadores y optimización de la red a diseñar. Características de análisis Pinch. Los requerimientos de servicio de calentamiento y enfriamiento, el número de cambiadores de calor, el área de intercambio térmico. Ventajas: permite ser aplicado a plantas de proceso tanto nuevas como antiguas, detecta de una manera ágil en qué parte del proceso se puede tener ahorros de energía, agua, hidrógeno, entre otros materiales usados. Se puede establecer el consumo de energía ideal para un proceso, sea individual o un sitio entero de producción, antes de diseñar los procesos. Ejemplo: a continuación se procede a realizar un ejercicio en Excel con el fin de explicar cómo se aplica el método Pinch en un sistema de intercambiador de calor. Bueno, a continuación vamos a dar explicación a lo que sería un ejemplo o pues una aplicación de la metodología Pinch. Entonces acá tenemos pues una tablita en Excel con unos datos. Entonces tenemos acá pues los datos de entrada, que son los datos que serían proporcionados bien sea pues por la compañía o el empresario o pues la necesidad que se tenga en ese momento para diseñar la red de intercambiadores de calor que se necesite. Entonces en esta red de intercambiadores de calor sabemos que vamos a tener pues diferentes corrientes que van a ser pues entre corrientes frías, calientes y así pues van a ir variando. Acá tenemos pues que las corrientes, digamos la primera es corriente fría porque entra a 20 grados y sale a 180 grados. La 2 es caliente porque ingresa a 250 y sale a 40 grados. También es importante saber pues que posterior pues al diseño se deben de conocer o de saber pues, los parámetros de operación que vayan a tener los equipos, por lo cual es importante saber las temperaturas que se van a manejar y saber pues cuál es la temperatura necesaria del sistema para tener las temperaturas mínimas que se deben de generar. Entonces acá en esta otra tabla tenemos lo que serían las temperaturas pues compuestas o planteadas en un inicio, corregidas, que simplemente sumándoles pues lo que sería el diferencial mínimo de temperatura que se presentaría pues en el proceso. En esta otra tabla ya tenemos pues lo que sería la tabla problema, que es la representación pues de cómo serían las corrientes o cómo se darían en base a los CP y a sus pues digamos entropías y diferencias de calor.
Eh, Básicamente pues es lo mismo, es tener en cuenta las temperaturas pues ya corregidas con la temperatura mínima, al igual que los valores pues del CP otorgados pues por el problema. Acá ya tenemos lo que serían las temperaturas de curva compuesta, que no estarían corregidas, y estas darían como resultado esta gráfica. Si observamos en este proceso sin hacer pues la corrección de las curvas, vemos que acá sería imposible obtener un método pinch, porque como lo menciona el compañero, no hay un diferencial de temperatura establecido que me permita bien el proceso. Como vemos en este punto hay pues un cruce, y en este punto hay otro cruce, lo que no permite pues como que haya un intercambio de calor o digámoslo así, una absorción del calor por parte del fluido frío, o un intercambio de calor ideal. Luego pasamos a hacer pues la temperatura fría corregida, que es aplicar pues los conceptos que ya se habían hallado entre las curvas compuestas y caliente pues teórica, y se obtiene pues lo que ya sería pues la representación del modelo pinch. Y como podemos observar acá, ya por decir lo que sería el centro, hay un diferencial de temperatura mínimo establecido, que es pues lo que generaría el método pinch. Entonces vemos pues como se haría un intercambio de calor sin cruce pues de temperaturas entre las mismas. Y acá ya obtenemos pues la gran curva compuesta, que es pues el comportamiento de cómo sería el tema del enfriamiento pues o del calentamiento del fluido por el intercambiador de calor. Básicamente esto sería pues como el método pinch. A manera de resumen, pues como mencionaba el compañero, el método pinch se utiliza para optimizar procesos o diseñar redes de intercambiadores de calor y evitar pérdidas pues, de calor, o ahorrar pues digamos consumo energético en el mismo. Cabe aclarar que siempre tiene que tener un diferencial de temperatura pues establecido para poder que se genere un método correcto. Y ya, básicamente pues es eso. Muchas gracias compañeros. Cualquier inquietud estaremos abiertos pues, a preguntas.